buenas tardes, ¿cómo están? Una alegría poder verlos a cada uno de ustedes, ver sus rostros ahí en pantalla y poder saber que estamos unidos en el Evangelio por el Espíritu Santo. Hoy día vamos a seguir compartiendo la escritura en el libro de Hechos. Hechos es una linda descripción, relato de cómo Dios está obrando la historia de redención. Hoy día vamos a ver una vez más Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13, versículo que ya leyó nuestra hermana Leonela, que vamos a profundizar hoy día en este pasaje. Y vamos a hablar acerca de tres aspectos. Uno, el aspecto de la vida de oración y unanimidad de los creyentes. Otro, la llenura del Espíritu Santo. Y el tercero, el hablar las maravillas de Dios. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de esto hoy día? Porque me he dado cuenta, creo que para ninguno de nosotros es algo que podamos desconocer, es que muchas veces intentamos vivir la vida cristiana, o sea, si pudiera vivirse de esa forma, sin vías de oración ferviente. Muchas veces intentamos vivir la vida cristiana sin ser llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces pretendemos o creemos vivir la vida cristiana sin proclamar las maravillas de Dios. La pregunta ¿es acaso esto posible? Yo creo que la respuesta más contundente de la palabra es que una vía del Evangelio sin el Espíritu Santo es imposible. Vamos a tender a vivir vías moralistas quizás, que vamos a intentar hacer las cosas, vamos a intentar hacer las cosas bien, vamos a intentar portarnos bien, pero sin ser llenos del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a tender a apartarnos del Evangelio definitivamente. O bien vamos a vivir vidas libertinas, en que vamos a decir todas las cosas que Dios manda no importan tanto, no son tan importantes de cumplir. Eso es legalismo, eso es Dios nos está pidiendo cosas que nosotros no podemos. Y efectivamente, cuando llegamos a ese punto, debemos decir, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Entonces, muchas veces vivimos, comillas, vivimos el Evangelio y estamos en realidad sobreviviendo esta vida. Estamos peleando esta vida, estamos viendo duras penas esta vida, siendo que tenemos una vida gloriosa y hermosa que está a disposición nuestra por la obra del Espíritu Santo. Entonces muchas veces decimos, ¿sabes qué? El cristiano necesita orar. Y sí, yo digo, sí, tú necesitas orar, yo necesito orar, nosotros necesitamos orar. Y a veces hacemos lo siguiente, decimos, ¿sabes qué? A partir del lunes, porque escucha el sermón el domingo, a partir de mañana voy a comenzar a orar todos los días a las 5 de la mañana, de 5 a 8 de la mañana. Si fui capaz de levantarme a hacer deporte en la franja deportiva, ¿cómo no voy a poder ser capaz de levantarme a orar? Y digo, sí, excelente determinación. Muy bien lo que estás haciendo y lo que pretendemos hacer. Pero hay algo que importa. No digo que no lo intentes, no digo que lo dejes de hacer, pero sí muchas veces nuestras peleas no están tanto en lo que determinamos hacer, sino que en las motivaciones de nuestro corazón y los afectos de nuestro corazón. Entonces hoy día vamos a ver esas tres cositas, esos tres aspectos importantísimos de la vida cristiana, que es la vida de oración, vida llena del Espíritu Santo, que significa eso, porque también hay mucha idea respecto que se llena del Espíritu Santo, y también el proclamar las maravillas de Dios. Recordemos entonces que cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando se cumplió el día que correspondía y que estaba diseñado por Dios incluso, que el Espíritu Santo iba a bautizar de manera sobrenatural a los creyentes, estaban todos unánimes juntos, estaban todos en un lugar, no estaban solamente juntos como una masa, no estaban ahí reunidos como si estuvieran gente apretada en el metro, o si estuvieran en un concierto, no, estaban juntos, pero además estaban unánimes. ¿Qué significa eso? Significa que estaban con un solo corazón, con una sola mente. Y eso es súper complejo. Eso no es tan sencillo. Para que suceda eso es necesario una obra del Espíritu Santo, una obra regeneradora en los corazones, pero también una disposición de que estamos frente al Señor y Salvador, que nuestras vidas no tienen ningún sentido más que en Él. Entonces dice que estaban unánimes, estaban juntos.
Y si uno ve el pasaje del capítulo 1, dice que estaban perseverando en toda oración y ruego. O sea, estaban orando, estaban viviendo vidas unánimes juntos y orando. No estaban perdiendo el tiempo. Entonces aquí vemos que una de las evidencias de la obra de Dios en los corazones de las personas es que hay un deseo genuino y desafiante de vivir vidas de oración y en unanimidad con otros. Y esta es esencial en la vida cristiana. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué está pasando realmente con mi vida de oración? ¿Qué está pasando con mi corazón? ¿Qué piensa en la semana? ¿Qué clama en la semana? ¿Qué ruega en la semana? ¿Qué ruega día a día? ¿Con qué sueña en mi corazón? Que muchas veces decimos que queremos orar y lo hacemos, pero nuestro corazón está lejos del Señor. A veces queremos decir palabras a Dios, pero nuestro corazón está distante de Él y Él quiere que estemos juntos a Él, unánimes con Él, unánimes con otros, orando en toda oración y ruegos. Entonces, cuando tenemos dificultad en la vida de oración, cuando yo tengo dificultad en la vida de oración, es porque seguramente estoy pensando en otras cosas. Porque seguramente estoy mirando lo que no debo mirar, estoy pensando lo que no debo pensar, porque estoy distraído del Señor y su cruz y la misión. Pero cuando el Señor es el centro de nuestros corazones, es el centro de nuestras vidas, lo que surge, lo que fluye en nuestros corazones es una oración, es un ruego de no querer despegarse de Él. Entonces, cuando nos enfrentamos a una evaluación y decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo está realmente mi vida de oración? Ahí podemos decir que podemos describir cómo está realmente nuestra vida espiritual, porque van de la mano. O sea, si no puedo decir que estoy bien con el Señor, o si estoy creciendo, estoy madurando, si no estoy viviendo una vida de oración ferviente, genuina, vibrante. Es imposible. Entonces, si uno quiere evaluar de alguna forma, de manera autocrítica y de manera reflexiva, no para castigarnos, no para atormentarnos y no para sentirnos con sentimiento de culpa, sino para reconocer nuestra condición, es evaluar cómo estamos en nuestra vida de oración. Y si estamos con una oración flaquita, muy probablemente eso se va a condecir con mi estado espiritual, que va a ser no robusto, sino que va a ser una vida espiritual más bien desnutrida muchas veces. Entonces, más que animarlo a decir solamente, sabes que a partir de mañana tienen que orar, la pregunta es otra. ¿Qué está pasando en nuestros corazones? Que muchas veces no estamos orando. Y ahí hay varias cosas. Ahí hay algunas explicaciones que tenemos, o bien algunos afectos que estamos viviendo, o decisiones que tomamos. Algunas explicaciones que podemos dar es, ¿sabes qué? Es que el Señor sabe todas las cosas, entonces ¿para qué voy a orar si el Señor sabe? Estoy en sus manos, yo confío en Él, ¿por qué voy a estar orando si Él conoce mi corazón? Ese es un pésimo argumento. Sí, Él conoce tu corazón, pero Él se deleita en escuchar a sus hijos conversando con Él. Él se deleita a que sus hijos vayan y le piden y abran su corazón y expongan su vida y sus luchas incluso delante de Él. Él se deleita en eso. Como un padre se deleita en escuchar a su hijito cuando le pide o le conversa algo. Y uno dice, es que no sé pedir, dice otra persona. Otra explicación, es que no sé cómo se hace. Es que no sé cómo es eso de oración. Y veo que mucha gente aquí ora y tiene palabras súper como teológicas. Y yo soy súper sencillo. ¿Cómo voy a hablar al Señor de esta forma? Que sencillamente es eso. Es una conversación genuina y sencilla delante del Señor. Y cuando digo genuino, no digo una oración patuda. Digo una oración así como, Señor, tú sabes todo lo que siento, y estoy enojada contigo, Señor, y te reclamo, Señor, por esto. No, uno debe expresar sus emociones. Señor, mira, estoy triste, o estoy enojado, pero Señor, con la actitud de Cristo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
porque a veces oramos y oramos mal también. Entonces, hay muchas explicaciones de por qué no oramos. Voy a nombrar algunas. Usted puede poner alguna más en su lista. ¿Por qué no oramos muchas veces? Uno, porque no sabemos qué decir. Otra, porque en lo profundo del corazón pensamos que no es necesario, ya que Dios sabe todas las cosas. O tres, porque pensamos que eso es suficiente una vez a la semana. Cuatro, porque no sabemos la importancia que esto tiene. Cinco, porque a veces pensamos que Dios tiene todo tan controlado que mi oración no aporta en nada a mi santificación. Y uno puede decir muchas razones. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Que tengo poco tiempo, que tengo poco tiempo para orar. Es que no sé cómo hacerlo, es que se me olvida. Hay muchas razones para orar, para no orar. También hay muchas razones del corazón, porque cuando estamos sin oración, en realidad damos explicaciones a lo que ya es, que nos cuesta, y a veces no somos capaces de decir, ¿sabes qué? La verdad, es que Dios, viendo bien mi corazón, parece que no es tan importante en mi vida, parece. Y no debiera, pero juzgando por mis oraciones, eso da cuenta de que mi corazón está lejos de Él y que necesito de Él. A veces no me doy cuenta que la hora de oración, la comunión con Él es fundamental en la vida del creyente. A veces no nos damos cuenta. Y pensamos que podemos sobrevivir en el Evangelio, en la vida, sin una vida de oración robusta, ferviente, vigorosa. Y la verdad, sí, uno puede sobrevivir porque la gracia de Dios te toma, te busca, es paciente, es perseverante. Pero Dios no quiere solamente que sobrevivamos. Él quiere que vivamos en plenitud y en llenura de Él. ¿Para qué vivir una vida subcristiana si podemos vivir una vida realmente gloriosa y gozosa, llena del Espíritu Santo y llena de gozo y llena de Él? Entonces, motivos hay varios, expresados al menos, pero también hay motivos profundos del corazón. Y también hay motivos que son más de circunstancias, en que a veces decimos, es que no tengo un lugar para orar, es que no sé cómo hacerlo, yo estoy todo el día con gente. Bueno, busque un momento en el día, busque un momento, una instancia, una forma de estar con Dios tranquilo. Eso vas a ver que lo vas a hacer y va a ser revitalizador para tu corazón, para nuestros corazones. Entonces, ¿debiera haber alguna excusa, explicación para no orar en el Evangelio? No. Ahora bien, Dios sabe tus excusas. Él sabe mis excusas. Él sabe nuestras luchas y temores y nuestras ansiedades. ¿Qué debemos hacer con eso? ¿Debemos ocultarlo al Señor? No, incluso precisamente con esas luchas, temores, esas complejidades, esas explicaciones que tenemos, llevémoslas al Señor. ¿Sabes qué? El Señor está anhelando que un día diga, ¿sabes qué? Señor, hay un problema delante de mí. Es que oro re poco, Señor. O me cuesta orar. O antes oraba más y ahora ya no oro, Señor. Y eso es un problema. Y eso hay pecado en mi corazón y quiero pedirte perdón. Y quiero reconocer esto delante de ti. O sea, cuando uno reconoce esto delante de alguien, un pecado delante de alguien, cuando uno reconoce algo delante de Dios, es el comienzo de una obra de restauración en nuestros corazones. Señor, estoy mal delante de ti. Quiero pedirte que me cambie y que pongas en mi corazón un espíritu de oración, una disposición de buscarte de manera ferviente, hambrienta, sedienta. Y así como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma, por tu presencia, Señor, por la comunión contigo, Señor. Eso debería ser. Entonces, estoy poniendo en contraste lo que pasa frecuentemente en nuestros corazones, lo que el Señor quiere en nuestras vidas, porque Él sabe que lo necesitamos y que el máximo bien que tenemos es Dios, nuestro Señor. Y fíjense, no solamente estaban orando, estaban juntos, unánimes, perseverando en oración, porque esto es como las brasitas en el fuego. Una brasita se apaga fácilmente cuando uno junta la brasita.
y viene el que avienta esto, el fueguito. Pienso en los que les gusta hacer asaditos, ¿cierto? Están con el cartoncito o con su diario enrollado, ¿sí, cierto? Y empieza a hacer... Y es tan lindo cuando empieza a ver que el carboncito empieza a prenderse. Claro, si uno ve el carbón por un ladito, aislado, fácilmente se apaga. Cuando están en el centro del fuego, esto es hermoso ver cómo se prende. Lo mismo es la vida del creyente. Y a veces tú dices, no, yo quiero, voy a tener vida de oración. Súper bien, pero una vida de oración es mucho más sencilla, es mucho más llevadera cuando estás en comunión con otros, cuando te juntas a orar con otros, cuando te animas a estar con otro orando. Y ahí por eso te invito los días miércoles, de 8 a 9 de la noche, a orar juntos. Dices que no sé cómo orar, bueno, da los primeros pasos, orando con nosotros, pide ayuda a alguien, júntate con alguien a orar, o pide oración. O sea, reconoce el lugar donde estás. Si tú dices, oye, llevo vida de oración, ok, súper bien, pero reconoce también tus luchas, porque tenemos luchas, y a veces esas luchas nos sacan del camino de oración. Cada uno de nosotros las tenemos. Entonces, punto número uno, una vida en el Evangelio no se puede vivir sin oración. Y fíjense, el Espíritu Santo descendió, vino de repente sobre personas que estaban unánimes juntas. No me imagino que el Señor hubiese venido sobre personas que estaban peleadas, sobre personas que estaban enojadas entre sí, que estaban distraídas, que no estaban pescando al Señor, no estaban tomando en cuenta. Eso no significa que los creyentes originaron la venida del Espíritu Santo, no, pero es una evidencia de que Dios está obrando en los corazones. Incluso si uno ve la historia de los avivamientos, de la intensificación de la obra del Espíritu Santo en la historia humana, vemos que hay un precedente, vías de oración, personas siendo llamadas por el Señor a orar de manera individual, familiar, colectiva, congregacional. Eso quiere decir de que eso produjo un avivamiento. El avivamiento en primer lugar es del Señor. Como cuando el profeta, cuando Dios le pregunta al profeta, le dice, mira estos huesos secos que están ahí, ¿estos huesos vivirán? Y el profeta le dice, tú lo sabes, Señor. Y esos huesos comenzaron a tener vida, pero por la obra soberana del Señor. Entonces, si bien es cierto, uno no puede decir que uno produce el mover del Espíritu Santo, si uno necesita estar en la obra del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu que el Señor ya nos ha dado. Y una linda evidencia de un mover del Señor en los corazones de las personas, en mis corazones, en tu corazón, en nuestros corazones, son vías de oración. Entonces, preguntémonos, ¿qué está pasando con mi corazón? ¿Qué está pasando con mis pensamientos, con mis emociones, con mis afectos, con mi vida de oración? Dios te está llamando y me está llamando y nos está llamando a juntarnos ahí y a clamar al Señor por una obra llena de la gracia del Señor. Entonces, vemos que el Señor envía la obra del Espíritu Santo, envía a estos corazones de gente que estaba siendo guiada por Él para buscar, para pedir de Él. Y vemos acá, siguiente, que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice llenos del Espíritu Santo, está hablando de que fueron llenos en el sentido de que impactó toda su vida, impactó sus pensamientos, impactó sus emociones, sus afectos, impactó incluso lo que decidía. Y voy a remitirme a un pasaje que hace un contraste, que es Efesios 5, donde el apóstol Pablo habla acerca de la llenura del Espíritu Santo y lo pone en contraste con un ejemplo. Dice, no os embriaguéis con vino. Dice, ¿qué tiene que ver eso? En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y hay un contraste ahí. Entonces, alguien que es lleno, por ejemplo, del vino, por ejemplo, o lleno del alcohol, es guiado por la influencia de. Nadie puede decir de que a la segunda, tercera, cuarta, quinta copa, segunda botella,
o segundo botella de vino, puede quedar igual. No, está siendo llenado, por así decirlo, y embriagado, y esa forma de embriagarse está conduciendo su vida, está influenciando su vida, está tomando control de su vida. ¿Se dan cuenta? Alguien lleno de mosto, como dijo incluso lo que la gente pensaba acerca de los discípulos, que estaban llenos de mosto, llenos de alcohol, y por eso estaba hablando de esta forma. Alguien lleno de, es movido por, influenciado por, guiado por. Entonces, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, es alguien que está lleno, guiado, influenciado, movido por el Espíritu. Y para ser guiado por el Espíritu, aquí Efesios 5, 17 al 20, dice claramente cómo es ser guiado por el Espíritu Santo. No se refiere a algo místico, no se refiere a algo estrambótico, a un show, se refiere a lo siguiente: antes bien sean llenos del Espíritu, y ahí dice lo que debe ser, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida llena de la palabra, una vida llena de Cristo, llena de sumisión a la voluntad del Padre, expresada en su palabra. Y una vida de gozo, una vida también de humildad, sencillez, de en todo tiempo estar cantando la palabra. Ir mirando por el camino y decir: Señor, gracias por lo que tú me has dado. O estar cocinando y decir: Señor, gracias por lo que tú me has dado. O estar acostado y viendo a tus hijos y decir: Señor, gracias porque estoy viendo a mis hijos crecer. O estar, no sé, en cualquier lugar, trabajando, o en la micro, o en el auto, declarando gratitud al Señor. Porque dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gratitud es una evidencia entonces de llenura del Espíritu. Vivir la palabra, cantar la palabra, hablar la palabra, es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y si uno ve quizás algunos predicadores famosos, eh, apóstoles, líderes que en realidad dejan mucho que desear en su enseñanza, como también en su vida cotidiana, muchas veces enfatizan en cosas externas, en cuanto se salta, cuánto se ríe, cuánta manifestación, entre comillas, espiritual. Pero en realidad aquí vemos con claridad lo que es una vida genuinamente llena del Espíritu Santo, que no necesita de un show, que no necesita de hacer teatro en la iglesia, que no necesita de un escándalo, sino que algo sencillo y cotidiano, hablando entre vosotros con salmos, la palabra del Señor, cantar con gratitud y alabando en nuestros corazones, dando gracias a Dios en todo, en el nombre de Cristo. Esa es una vida llena del Espíritu Santo. Y si uno dice: ¿eso es? ¡Wow! Sí, eso es un milagro. Porque no siempre andamos con ganas de agradecer, porque no siempre tenemos la disposición de hablarnos la palabra, o cantando en todo tiempo. Cuando eso sucede, es un milagro del Señor. Entonces, ¿qué es una vida llena del Espíritu Santo? Es una vida guiada por, movida por, en contraste con movido o embriagado por la influencia del alcohol, por ejemplo, como dice el ejemplo en Efesios. Cuando somos llenos del Señor, nuestros pensamientos son guiados por la palabra. Nuestras emociones son guiadas por la palabra. Hay gratitud, hay gozo, hay un espíritu afable, hay un sentido de humildad, de sencillez. Y nuestras prácticas también son transformadas por el Señor. Pero a veces pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin ser llenos de Él. Es imposible. Y queremos ser llenos de Él sin estar orando. Es imposible. Vamos a empezar una vida frustrada. Así que decimos: ¿sabes qué? Quiero vivir en el Señor. Y quiero vivir con gratitud. Pero si no estamos orando, estamos desperdiciando
la comunión con el Padre por medio de la vía del Espíritu. Y tercer punto, fíjense que esta obra del Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo daba a cada uno, a todos y a cada uno, los llenó y les dio que hablasen en lenguas, en idiomas que ellos no sabían, que no habían aprendido. Esto era un milagro. Y uno dice, ¿sabes qué pasó acá? Es un milagro, sencillamente es un milagro. Si tú no crees en los milagros, bueno, ese es otro tema. Pero vemos que desde el principio Dios obra el milagro. La obra de redención es llena de milagros. ¿No se recuerdan ustedes de la zarza esa que ardía y no se consumía? ¿No se recuerdan que estaba Moisés y vio esa zarza ardiendo? ¿No se recuerdan cuando Dios abrió el mar rojo y efectivamente lo abrió y pasó el pueblo de Israel en tierra seca? ¿No se recuerdan ustedes cuando Dios alimentó a su pueblo a través de maná? ¿No se recuerdan ustedes cuando Dios hizo caer fuego del cielo, cuando estaba en el evento con Elías? Y cuando vemos, cuando hizo llover, cuando el profeta estaba orando y llovió, uno puede ver un sinnúmero de milagros. Lo que está pasando acá es un milagro. Gente común y corriente estaba hablando otros idiomas reales y otras personas que dominaban ese idioma entendían el mensaje porque le hablaban en su idioma. Hice un tremendo milagro producido por el Espíritu Santo. Y se admiraban y decían, ¿estos no son galileos los que están acá? ¿No deben hablar en su idioma? Y nos hablan en idiomas que nosotros sabemos. Y somos gente de diferentes lugares, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, de regiones de África, árabes, quetenses, o sea, todos escucharon hablar las maravillas de Dios. Y esto es el contraste, lo que pasó en Babel, ¿se recuerdan? Que Dios confundió los idiomas, la gente se dividió. Y aquí el Señor lo que hace es poner por su Espíritu Santo una comprensión del Evangelio a través de diferentes lenguas. Y aquí nos damos cuenta que hay un giro, porque los verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Son los que han nacido de nuevo, los que han sido guiados por su Espíritu Santo para creer en Cristo. Y esto ya era desde antes. Desde antes los patriarcas y los profetas y el pueblo de Dios que era salvo por la fe, creían en el Mesías que habría de venir. Y principalmente, no digo exclusivamente, principalmente era por medio del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Y dentro de eso, de la nación de Israel, había gente que creía en el Señor. Pero obviamente no todos eran creyentes. No todos los circuncidados de carne eran circuncidados de corazón, como dice la palabra. No han sido transformados en sus corazones. Pero el Señor siempre llama a su pueblo por medio de la obra del Espíritu Santo para creer, para que por medio de la fe en el Mesías que habría de venir, pudieran tener salvación y comunión perfecta con el Padre. Pero si bien es cierto, vemos que esto ocurre principalmente del mundo de una nación de Israel, también había gente de diferentes naciones que creían, se convertían en el Dios de Israel. Entonces no era exclusivamente para Israel, pero sí principalmente dentro del pueblo de Israel. Pero había una promesa, esa promesa que estaba ya en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí estamos viendo eso, que por medio de la nación de Israel, Dios levantó un pueblo, y levantó un pueblo para que de muchas familias creyeran en el nombre del Señor. Y aquí estamos viendo eso. Había gente de Elamita, había gente de Egipto, gente árabe, cretenses. Es como si dijéramos hoy día judíos y palestinos. Tienen la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Y aquí debo hacer un paréntesis. Eh, ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo escogido por Dios? Es el pueblo
de Israel, sí, pero el pueblo de Israel espiritual es la iglesia. Ya no corre la nacionalidad, no corre la nación de Israel como el pueblo de Dios. Uno dice, debe tener un amor por Israel, sí, pero también un amor por Palestina, un amor por árabes, por judíos, por chinos, por japoneses, por pueblos indígenas en Latinoamérica, en Nepal, sí, porque Dios quiere que de todas las lenguas y naciones puedan reconocer a Cristo el Señor. Entonces, paréntesis del contexto que estamos viviendo en cuanto a la crisis que se vive en Medio Oriente. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar para que tanto de Israel y del pueblo palestino, y de los países vecinos, y cada uno de nosotros puedan conocer el mensaje del Evangelio. Porque la nación santa, la nación escogida por Dios, es su iglesia. Recuerden Pedro que dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, somos linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no es que ahora sigue vigente eso de que hay un pueblo específico, no. Y de hecho incluso antes, claro, de Israel estaba la promesa, obviamente, pero dentro de ese pueblo no era por nacionalidad, nunca ha sido por nacionalidad, siempre ha sido por la obra del Espíritu Santo que guía a las personas a creer en Cristo, el Mesías que habría de venir, y ahora a creer en el Mesías que ya vino y vendrá. Entonces podemos tomar partido por algún país. Uno podrá tener una visión política al respecto de quién empezó, quién no empezó, cómo se hizo. ¿Saben qué? Nuestro clamor debe ser para que cada uno de los pueblos de la tierra puedan conocer el mensaje del Evangelio y puedan escuchar las maravillas de Dios, las maravillas de nuestro Señor, la grandeza de Dios, el poder de Dios, de la gloria de Dios, del amor de Dios, la justicia de Dios. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros no estamos comunicando el mensaje del Evangelio. No somos capaces de contarle esto a alguien. O se nos olvida, o se nos pasa, o no estamos atentos, o nos puede dar vergüenza incluso. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa? Y uno dice, no, yo estoy dispuesto a hablar, pero la pregunta es, ¿a quién? ¿A quién le hemos hablado en el último tiempo? Y esto no es para hacer un checklist y decir cuán bueno soy y cuán productivo y efectivo ha sido en el Evangelio. No, es porque esa pregunta habla de lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces decimos, no, estoy bien con el Señor, pero no soy capaz de hablarle a nadie del Evangelio. Porque, ¿cómo voy a ser capaz si mi vida está en otras cosas? Está en otras misiones, en otros propósitos. Si hablo de miles de cosas, pero menos del Señor. Entonces uno habla de lo que ama y de lo que está asombrado, de lo que está maravillado. Y cuando uno está maravillado del Señor, naturalmente habla. Entonces muchas veces el gran pecado de la iglesia no es necesariamente no hablar del Evangelio, sino primariamente de no estar maravillados del Evangelio, no estar maravillados de la gloria de Cristo. Ahí está el origen del problema, que no estamos siendo maravillados de Él, no estamos siendo asombrados de su gloria. Y si uno dice, no, maravilla de mí, asombrados debemos estar de nuestro Señor, maravillados, agradecidos, humillados delante del Señor, porque Él ha dado todo por nosotros, para poder nosotros vivir una vida por Él y para Él. Entonces, la pregunta es la siguiente, y son tres preguntas. ¿Podemos vivir vidas del Evangelio sin una vida ferviente de oración? La respuesta ustedes la saben, es no. ¿Podemos vivir vidas del Evangelio sin vivir llenas del Espíritu Santo? La respuesta ustedes la saben, es no. ¿Podemos vivir vidas del Evangelio sin proclamar las maravillas de Dios? La respuesta la sabemos, es no. Pero muchas veces, aun sabiendo lo que tenemos que hacer, nuestro corazón lucha y se resiste y no quiere y escapa y se enreda, se desconcentra. Y ahí la solución, ¿saben cuál es? Arrepentimiento. ¿Y saben cuál es la segunda parte de la solución? Fe, confianza en Él, que Él hará,
que Él sigue orando en nuestros corazones, que Él nos va a cambiar, que Él nos va a transformar. Y la invitación del Señor es esta: ¿dónde estás? En este lugar. Es donde estás sentado incluso. Él te llama desde ahí y dice, ¿sabes qué? Te quiero invitar a que ores juntos y unánime con otros por un clamor, por la obra del Señor en nuestra generación. Que dejes de lado un poquito tus tareas y te sumes a la gran misión de Dios. Porque todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Todas las misiones van a pasar, pero la misión de Dios no va a pasar, permanece para siempre. Todos los nombres, las glorias, nuestros triunfos van a pasar incluso, pero el gran triunfo del Señor, ese va a perdurar. Entonces el Señor nos invita y dice, ¿sabes qué? Ven, súmate. Quiero invitarte a que disfrutes, a que te sumes a este río de bendición, este río que lo llena todo, este río que desciende de lo alto y llena todo, llena tu corazón. Y el Señor quiere que nos refresquemos ahí, y que dejemos de vivir vidas, intentos de vida cristiana, sin oración, sin vía de la palabra, sin vía de proclamación, sin vía llena del Espíritu Santo. No se puede. ¿Saben qué? Uno puede ver la realidad del mundo y probablemente la iglesia está en una gran crisis en que pretende vivir la vida cristiana sin el Señor, pretende vivir la vida del Espíritu sin el Espíritu, que pretende vivir una vida llena de Él, sin sumisión a Él, y sin vivir una vida por Él y para Él, y sin oración, y sin palabra. ¿Te digo algo? Eso es imposible. Pero el Señor siempre se reserva un pueblo. El Señor siempre llama a sus hijos para que puedan ser vivificados en el Espíritu. Y cuando pensamos que estamos lejos, y uno dice, Señor, aquí estoy, ¿cómo lo hago? Sin esta cosa inabordable. Te digo algo, la buena noticia, que Él está más interesado que tú mismo incluso, en que puedas vivir vidas llenas del Señor. Él te está llamando y nos está llamando a una vida de oración ferviente. Y que partamos siendo sinceros, Señor, me cuesta, no puedo, lucho, confiésale esto a alguien, cuéntale a alguien, porque voy a cerrar con esto. Muchas veces es mi labor de consejería. Llega gente, mira, tengo este problema. Y es un pecado, sí, un pecado. Pero muy pocas veces llega gente diciendo lo siguiente, ¿sabes qué? Tengo un problema. ¿Cuál problema? Que mi vida de oración está débil. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no lo ven como un problema, o no se ve como un problema. Pero el principal problema, donde surgen todas nuestras motivaciones. Entonces, que el Señor nos guíe a enfrentarnos delante del Señor con sinceridad, con humildad, con sencillez, con dependencia, y pedirle, Señor, ¿sabes qué? Te quiero pedir que cambie mi corazón, que cambie nuestro corazón, y que ese corazón que no ora muchas veces, o que está desconcentrado o distraído, o que ha dejado la palabra de lado, que pueda comenzar a dar pasos de oración, lectura bíblica, que me cuesta, que no veo, que me saltan las letras, que me da sueño. ¿Sabes qué? Esto es una batalla. Y el Señor quiere que peleemos, y estemos ahí alerta. Porque, como dijo el Señor a sus discípulos, que hay que estar velando y orando. Porque la verdad, nuestro corazón está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor nos invita a resguardarnos, pero también a vivir vidas llenas de Él para su gloria. Que el Señor nos guíe, que esto no quede solamente en una reflexión más de las cosas buenas que tenemos que hacer y malas que tenemos que dejar de hacer, sino que nos guíe a un arrepentimiento genuino y a vivir esto en una vida en una actitud de ayuno y de oración, y tomar el peso a lo que es y pedir que nos transforme a su imagen y que cada uno de nosotros seamos unos carboncitos llenos del Señor, llenos de su fuego, llenos del fuego del Señor para iluminar a esta generación que está perdida, sin esperanza y sin Dios. Que el Señor nos guíe. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú estás interesado
y determinados en que podamos tener una vida en ti y por ti, Señor. Una vida de oración, una vida llena de tu Espíritu Santo, llena de tu palabra, en que podamos proclamar tus virtudes, tus maravillas a otras personas. Te pedimos que en este momento podamos reconocer nuestros pecados y nuestra distancia de ti, Señor, nuestra rebeldía. Y también queremos anhelar tu presencia, Señor. Queremos gozar de la comunión contigo. No queremos quedarnos ahí pegados en la culpa, sino queremos estar arrepentidos y ese arrepentimiento que nos guía a tener comunión contigo, Señor. Disfrutando de quien tú eres. Transforma nuestros corazones, nuestra familia, nuestra iglesia y la iglesia del Señor a través de todo el mundo. Vivifícala con tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda dar testimonio de quién tú eres, de las maravillas tuyas en esta generación. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.